gracias, Deyanira. Hemos dado seguimiento en las últimas horas y desde que ocurrió el acontecimiento al caso judicial y a la expectativa que generó el conocimiento de medida de coerción en contra de un joven acusado de lanzar 2 cafés calientes a la despachadora de una estación de combustible o del área, ¿verdad?, comercial de una estación de combustible, de cafetería. A propósito de que los hechos han ocurrido hoy y que la decisión judicial puede generar también diferentes enfoques y críticas, nos acompaña nuestro compañero Aneudis Martich en vivo con el abogado Félix Portes, que representa a la víctima. Aneudis, muy buenas noches. Gracias, buenas tardes. Tal y como señalas, continuamos dándole seguimiento a la medida de coerción que ha sido impuesta esta tarde por el juez de la Oficina de Atención Permanente en contra del joven Yaciel Morel, quien es acusado de lanzar 2 cafés calientes en contra de la joven Raiza Vázquez. Aquí tenemos a esta hora a su abogado Félix Portes, con quien vamos a conversar cuál es su parecer frente a esta medida de coerción que ha dictado el magistrado Vargas. Mira, no fue el magistrado Vargas, fue una jueza que conoció la medida. Nosotros vamos a recurrir en apelación esta medida porque nosotros entendemos que es una medida no proporcional a los hechos ni a lo que ocurrió en la audiencia. En la audiencia se presentaron unos documentos que a todas luces no se corresponden con la verdad, en el sentido que presentaron un certificado de trabajo con un número de teléfono, donde esa empresa no tiene ese número de teléfono, se llamó ese número de teléfono y es un número de teléfono particular. Son varios temas que vamos a plantear nosotros en el recurso de apelación, porque el código establece que cuando se presenta un arraigo que se determina que es falso o que no corresponde con la verdad, eso de por sí es peligro de fuga. Entonces nosotros vamos a recurrir en apelación. Entonces, ¿cuáles son esos documentos? ¿Dónde dice la persona que trabaja en estos momentos? Mira, hay un documento muy específico que es la hilera del Caribe, que establece un número de teléfono y cuando llamamos fue una persona que desconoce lo que es la hilera del Caribe. Entonces ese mismo celular también estaba en otra carta que era con relación a un club de béisbol. Entonces son situaciones que cualquier tribunal, cuando se le presentan documentos que tienen situaciones que no se corresponden con la verdad, eso hace presumir o le hace presumir al tribunal que hay peligro de fuga. Y es por eso que nosotros vamos a apelar. ¿No se verificaron en medio de la audiencia estas cartas que fueron presentadas? Nosotros, como abogado de la querellante y actora civil, nosotros sí verificamos, le mandamos a la jueza la comprobación de que esos números de teléfono, por ejemplo, ambas cartas tenían el mismo número. Al azar elegimos una de las cartas que es hilera del Caribe y en hilera del Caribe, en el número de teléfono, dicen que no saben lo que es hilera del Caribe y que no tienen conocimiento de esa carta. ¿Quién contesta entonces en estas empresas cuando ustedes llaman? ¿Alguna secretaria? La persona dio su nombre que se llama Rey, la persona que contestó. Así que entendemos nosotros que son hechos graves para apelar, porque eso evidencia lo que hay un peligro de fuga. En este caso, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para apelar? No, ahora mismo como la persona tiene otra medida que no es la prisión preventiva, entonces tenemos el plazo suficiente, pero primero, antes de que comience el plazo, tenemos que recibir la resolución. Todavía la resolución no ha sido notificada y también entendemos y vimos al imputado allá arriba en la carcelita que no se ha podido ejecutar la libertad por la situación de que al ser en efectivo lo que normalmente corresponde es que se vaya al Banco Agrícola y se hace un cheque de administración a nombre de la Procuraduría Fiscal y ya a esta hora es imposible. Imagino que si todo sigue como es normal, entonces imagino que eso se hará el lunes, el trámite de la libertad, al menos que se haga una excepción con él y que lo liberen mañana y se acepte tal vez el dinero en efectivo y no como normalmente se hace. ¿Hay casos donde se han hecho este tipo de excepción? Bueno, aquí en el Distrito Nacional, cuando es un caso así, lo que normalmente es se espera hasta el lunes. Entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a estar atentos a esa situación. Bueno, entonces quiere decir que Yaciel permanecerá aquí hasta el próximo lunes, más tardar. Bueno, permanecerá ahí hasta que él
haga efectivo el pago de la garantía económica, que es 50.000 pesos. Lo que normalmente ocurre es que ya por la hora y los días feriados el Banco Agrícola no está laborando, el departamento que recibe este tipo de garantía no está funcionando, y más con este tema de esta pandemia. Entonces vamos a ver lo que ocurre. Ya finalmente, de mi parte, ¿por qué una jueza y no el juez Vargas en esta ocasión conoció la medida, cuando habitualmente es el magistrado José Alejandro Vargas? No, normalmente Alejandro Vargas es la excepción, porque él es el coordinador de los juzgados de instrucción, y es muy excepcional que él conozca una medida. Y hay casos donde él asume los casos por situaciones laborales de los jueces que están a cargo de la Oficina Judicial de Atención Permanente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido el abogado Félix Portes, es el abogado de la joven agredida Raiza Vázquez. Ustedes han escuchado esta noche. Permanecerá acá en la cárcel de esta Fiscalía del Distrito Nacional el señor Yaciel Morel, quien está acusado de lanzar 2 cafés calientes